¿Qué sucede cuando hacer la voluntad de Dios no nos libra del sufrimiento, sino que nos conduce directamente hacia Él? ¿Qué pasa cuando la fidelidad no es recompensada con libertad, sino con cadenas? La vida cristiana, tal como la presenta la Biblia, nunca ha sido una promesa de comodidad. Ha sido más bien una invitación a confiar incluso cuando el camino se vuelve oscuro, a permanecer firmes cuando las circunstancias parecen contradecir las promesas y a creer que Dios sigue obrando, aun cuando no lo vemos. La lección de esta semana nos lleva a contemplar la experiencia del apóstol Pablo desde la prisión, no como una tragedia sin sentido, sino como un escenario donde la gracia de Dios se manifiesta con todo poder. Al observar su historia, somos invitados a reflexionar sobre nuestras propias pruebas y a descubrir si, como Pablo, somos capaces de ver un propósito más grande incluso en medio del dolor. Como siempre, te invito a que antes de comenzar puedas elevar una breve oración en donde le pidas a Dios que abra tu mente y corazón para que puedas escuchar el mensaje que tiene para ti en este día. Regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Este llamado al gozo no fue escrito desde la comodidad ni desde la abundancia, sino desde una celda, y ese detalle transforma por completo el peso espiritual de estas palabras. Pablo se presenta a sí mismo de una manera sorprendente. No dice que es prisionero de Roma, ni víctima del sistema judicial, ni rehén de la injusticia humana. Él se describe como prisionero de Jesucristo. Esta expresión revela una cosmovisión profundamente espiritual. Pablo entendía que aún en la prisión su vida seguía estando en manos de Dios. Las epístolas de Filipenses y Colosenses fueron escritas desde el encierro. Sin embargo, lejos de transmitir desesperanza, están llenas de ánimo, de gozo y de exhortaciones a permanecer firmes en la fe. Pablo había entregado su vida por completo al servicio del Evangelio, y si ese servicio incluía llevar cadenas, él estaba dispuesto a aceptarlo. Aunque humanamente podría haberse preguntado por qué estaba allí cuando aún había tanto por hacer, Pablo entendía que su ministerio no había sido interrumpido, solo había cambiado de escenario. Desde la prisión el Evangelio llegó a lugares impensados. La guardia pretoriana y aún miembros de la casa del César escucharon el mensaje de Cristo. Aquí aprendemos que Dios no está limitado por nuestras circunstancias. Aquello que nosotros vemos como una barrera, Dios puede usarlo como un puente. Sin embargo, aceptar esta verdad no siempre es fácil, porque nuestra tendencia natural es medir la bendición de Dios por la ausencia de problemas. Pablo nos enseña que la fidelidad a Dios no siempre elimina el sufrimiento, pero sí le da sentido. La vida de Pablo estuvo marcada por repentinos encarcelamientos, desde Filipos hasta Cesarea, pasando finalmente por Roma. El apóstol conoció de cerca la dureza del encierro. Incluso cuando estuvo bajo arresto domiciliario, permanecía encadenado a un soldado romano, lo cual implicaba una constante presión emocional y espiritual. Sin embargo, en medio de esa realidad, Pablo describe su experiencia con palabras que revelan una profunda comprensión espiritual. En 2 Corintios 4 habla de llevar el tesoro del Evangelio en vasos de barro, atribulados pero no angustiados, perseguidos pero no desamparados. Su fortaleza no provenía de sus circunstancias, sino de su relación con Cristo. Pablo entendía que el poder no era suyo sino de Dios. Esa certeza le permitía soportar las pruebas sin perder la esperanza. Además, sabía que no estaba solo, contaba con la palabra de Dios, con el ministerio del Espíritu Santo y con la gracia que transforma el corazón. La lección nos recuerda que cuando miramos solo nuestras debilidades o fracasos pasados, el desánimo se vuelve inevitable. Pero cuando fijamos la mirada en los recursos espirituales que Dios nos ha dado, encontramos fuerzas para seguir adelante. Presentarnos como ministros de Dios no significa vivir sin problemas, sino reflejar el carácter de Cristo incluso cuando somos tratados injustamente. El viaje de Pablo a Filipos no fue casual, fue dirigido por el Espíritu Santo. Incluso eso implicó cerrar otras puertas. Filipos era una ciudad estratégica, una colonia romana con privilegios especiales ubicada en una ruta clave del imperio. Allí el Evangelio echó raíces profundas. Desde una reunión de oración junto al río hasta la conversión de una mujer de negocios como Lidia y más tarde la del carcelero y su familia. Vemos cómo Dios obró poderosamente incluso en medio de la persecución.
Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, pero en lugar de quejarse, oraban y cantaban himnos. Su testimonio silencioso fue escuchado por otros presos y finalmente condujo a la salvación de toda una familia. El Espíritu Santo sabía que Filipo sería un centro de expansión del Evangelio en Europa, y aunque eso implicaría sufrimiento, la persecución se convirtió en un medio para alcanzar corazones que de otro modo nunca habrían sido tocados. Hechos 9:16 nos recuerda que Pablo fue llamado no solo a predicar, sino también a padecer por el nombre de Cristo. Esta realidad nos ayuda a comprender que las pruebas no siempre son señales de error, sino a veces evidencia de que estamos caminando conforme la voluntad de Dios. Pablo probablemente nunca visitó Colosas, pero eso no impidió que el evangelio llegara allí. A través de colaboradores como Epafras, el mensaje se difundió con poder. Esto demuestra la eficacia de una obra misionera basada en la formación de discípulos comprometidos. Colosas era una ciudad con fuertes influencias paganas y una diversidad de creencias. Permanecer fiel en el evangelio en ese contexto no era fácil, por eso Pablo escribe con un profundo interés pastoral, buscando fortalecer la fe de los creyentes. El caso de Onésimo y Filemón ilustra cómo el evangelio transforma las relaciones humanas. Pablo no ignora la realidad legal, pero apela al corazón cristiano, recordando que en Cristo todos son hermanos. La fe no siempre cambia la estructura de inmediato, pero sí transforma profundamente la manera en que nos relacionamos unos con otros. Aquí aprendemos que vivir el evangelio implica reflejar el carácter de Cristo incluso en situaciones complejas, actuando con amor, gracia y fidelidad a los principios del reino. Pablo describe a los creyentes como santos no en el sentido de perfección humana, sino como personas apartadas para Dios. Esta identidad no proviene de méritos personales, sino de la obra de Cristo y del compromiso asumido en el bautismo. También vemos la importancia de la organización de la iglesia. Desde los primeros años, la iglesia contó con líderes, colaboradores y estructuras que permitieron la expansión y el cuidado del rebaño. Para Pablo, la formación de líderes como Timoteo y Epafras era esencial para la continuidad de la misión. La iglesia no era un movimiento desordenado, sino un cuerpo organizado bajo la dirección divina. Esta visión fue retomada por los pioneros adventistas, quienes entendieron que el orden bíblico es suficiente para cumplir la misión encomendada por Dios. Incluso al usar ayudantes literarios, Pablo deja claro que su autoridad apostólica respaldaba el mensaje. La iglesia crecía, pero no por carisma humano, sino por fidelidad a la palabra y dependencia del Espíritu Santo. La experiencia de Pablo nos recuerda que la fidelidad a Dios no garantiza ausencia de pruebas, pero sí la certeza de que nunca somos olvidados. Perseguidos, sí, encadenados en ocasiones, pero jamás abandonados por aquel que prometió estar con nosotros hasta el fin. El llamado de esta semana es a confiar, a permanecer firmes y a aprender a regocijarnos en el Señor. No porque las circunstancias sean favorables, sino porque Dios sigue siendo fiel. Aferrémonos a Él, aun cuando el camino sea difícil, sabiendo que su propósito siempre es mayor que nuestro sufrimiento. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos en el video de esta semana. Si este video ha sido una bendición para ti, te invito a darle me gusta, así como invitarte a que te suscribas para que puedas estar al pendiente del contenido que estaremos subiendo al canal. Tenemos transmisión en vivo los días sábado de Escuela Sabática, Culto Divino y Sociedad de Jóvenes, así como estos resúmenes disponibles los días sábado a partir de las 4 p.m. hora del Centro de México. Gracias por ayudarnos a compartir estos contenidos y seguir llevando la palabra. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.